micro también del ordenador. En fin, que bienvenidos al nuevo trimestre, bienvenidos al nuevo año, después de todos los avatares que hemos pasado estos días, pues empezamos otro trimestre. Y lo mismo que el anterior, pues trataremos de que cada jueves nos podamos ver, podamos juntarnos, a ver si poco a poco podemos resolver los problemas técnicos y es más fácil empezar y poderse saludar al principio. También desear que, bueno, pues que a pesar de todas las dificultades técnicas y de que todavía no podamos seguir viéndonos presencialmente, pues podamos seguir aprendiendo un poco a través de todos estos medios. Y por último, decir que aunque tengamos muchas adversidades, estamos dispuestos a seguir al pie del cañón, haciendo todo lo posible por aprender. Blanca es una persona conocida por todos, entonces no me parece que sea necesario hacer una presentación muy larga. Os recuerdo que forma parte de la UMER, que forma parte de la Junta Directiva, que es una de las socias activas y que siempre está pensando en actividades que podemos llevar a cabo, que además ha sido profesora de la Universidad Autónoma durante 40 años, que es doctora en Ciencias Geológicas, geógrafa y máster en Educación, que ha hecho muchísimas cosas en su carrera docente y que después en la UMER también nos ha dado unas cuantas conferencias y algunas de ellas las tenemos publicado. La penúltima fue sobre el agua y la última publicada es las ciudades poco amigables con las personas mayores, el malestar ambiental de la ciudad, que tenemos todavía metido en cajas en Abada, lo mismo que la conferencia de Feliciano, esperando a que podamos vernos, si no tendremos que hacer un día una quedada en algún sitio para repartir los cuadernos y que podáis volver a leer las dos conferencias, tanto la de Blanca como la de Feliciano, que han sido estupendas ambas. Y no me entretengo más, le dejo paso a Blanca para que hoy nos hable de otro problema importante también en España, que es el problema de la sequía, el problema que tenemos en algunas partes más que en otras con el agua. Y parece una paradoja hacerlo hoy, que tenemos todo lo que nos rodea cubierto de nieve, pero esta nieve durará algún tiempo y luego seguiremos igual que antes. Gracias, Blanca, una vez más. Gracias a todos por estar también esta tarde con nosotros aquí y cuando quieras. Cuando quieras, Blanca. Un momentito, ¿qué tal? Que es que estaba silenciada. Pues nada, buenas a todos y me alegra muchísimo volveros a ver a todos, ya todos somos conocidos. Feliz año, antes de nada, y reiniciamos estas charlas de los jueves con un tema relacionado con el medio ambiente, nada mejor después de toda esta nevada que nos ha caído encima y aunque no es realmente continuación de la última charla que se dio sobre el cambio climático, pero sí que es un tema relacionado con todos los problemas ambientales que sufrimos en nuestro planeta. La desertización o la sequía, el avance del desierto, sin embargo, es un problema que nosotros no lo percibimos como otros problemas ambientales. Es decir, cuando nos dicen que el aire está contaminado, pues todo el mundo lo sabemos, incluso lo sufrimos. Cuando decimos que hay un calentamiento global, también es un problema ambiental que lo percibimos directamente. Pero si a los que vivimos en Madrid nos dicen el desierto está avanzando en España, pues diremos, oye, pues el Retiro está súper verde y el Parque del Oeste también lo está, porque no es un problema que desde el medio urbano sea nada muy sensible. Pero en fin, yo intentaré convenceros a lo largo de este rato de que realmente es un problema y es un problema muy grave. Ahora voy a ver si me deja Rosa compartir la pantalla.
Voy a pinchar. A ver. Ahí lo tenemos y podemos empezar a hablar. Aquí estamos. Muy bien. Bien, lo primero que os voy a enseñar es una fotografía del desierto del Sáhara de hace 5.000 o 10.000 años. Entonces, en esa época, el actual desierto del Sáhara era una sabana parecida a la de la imagen, que estaba llena de árboles, de animales, donde vivían y pastoreaban colectivos de los primeros hombres que eran fundamentalmente cazadores y recolectores. La imagen que hoy vemos del desierto del Sáhara es muy distinta. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que ha pasado desde hace 10.000 años hasta la actualidad en el desierto del Sáhara? Pues a lo largo de muchos siglos se produjo un cambio climático natural. Dejó de llover, subieron las temperaturas y la sabana se fue transformando en un desierto. Se produjeron cambios pues, en los ciclos solares, incluso en la posición del eje de la Tierra o del eje magnético, y otras causas naturales, que es lo más importante. Causas naturales, y entonces este proceso por un paisaje que, como veíamos, era de herbazal, de arbolado, se transforma en un desierto. A este proceso lo vamos a llamar desertización. En esta sabana incluso parece ser que allí vivían los primeros monos listos, nuestros antecesores. ¿Por qué? Pues porque allí se produjo, parece ser, que los monos pasaran de andar a cuatro patas a transformarse en Homo erectus, es decir, andar sobre dos patas, porque así dominaban el paisaje y realmente controlaban a sus depredadores o a los peligros que en un momento dado les pudieran acechar. Actualmente, y recordáis la charla que tuvimos sobre el cambio climático, actualmente hay muchas zonas del planeta que están cambiando su clima, que tenían una buena agricultura, una buena fauna, y están pasando de ser zonas templadas a áridas. Llueve menos, suben las temperaturas, hay grandes tormentas, las temperaturas, hay por ejemplo tornados, los tornados, algo que en muchos espacios nunca había habido. ¿Y a qué os suena todo esto? ¿No os suena que muchos de estos fenómenos los estamos sufriendo en España? Nos están subiendo las temperaturas, tenemos fenómenos extremos, aunque las nevadas actuales no están relacionadas directamente con el cambio climático, pero el que tengamos fenómenos atmosféricos extremos sí que se considera que es una de las características del cambio climático. Hay tornados. Este año, por ejemplo, ha habido tornados en el Mediterráneo, algo que era impensable en otros momentos. Bien. Este proceso de desertificación o de avance del desierto se está observando no solamente en nuestro territorio, del que luego hablaremos, sino que en este mapa estáis viendo en qué zonas se considera que tienen un riesgo de desertificación máximo. Fijaros que si nos fijamos en donde están los grandes desiertos, por ejemplo el desierto del Sáhara, o en Australia, todo el centro de Australia, os daréis cuenta que las zonas de más riesgo, que están marcadas en rojo, creando los grandes desiertos. Y fijaros que en este mapa del mundo, en España hay muchos puntitos rojos. Hay mucha superficie de la península ibérica está sometida a riesgo de desertificación.
Y ahora os voy a hacer una pregunta que tiene trampa. Esta es la pregunta que tiene trampa. ¿Qué zonas de nuestro planeta pensáis vosotros que tienen menos riesgo de desertificación? Menos riesgo de desertificación. Bueno, si estuviéramos en nuestro queridísimo salón de actos en el Inserso, seguro que había alguien, seguro que Augusto levantaba la mano enseguida, pero os voy a adelantar la respuesta. Las zonas que tienen menos riesgo de desertificación son los propios desiertos, porque el proceso de desertificación es un proceso irreversible. ¿Y qué quiere decir? Pues que ya no hay paso atrás. Zonas que se han convertido en auténticos desiertos sin ninguna fertilidad, donde el ser humano no puede ya vivir, es imposible, cuando hablamos a una escala cronológica humana, que ese proceso revierta y podamos ver, bueno, nosotros porque somos ya todos muy mayores, pero los jóvenes tampoco verán que esos territorios pueden volver a recuperar su fertilidad, su aspecto, su paisaje vegetal, etc. Entonces, nuestro interés va a estar no tanto en recuperar los actuales desiertos, sino en evitar que las zonas que estamos observando por varias razones, ya las veremos a lo largo de esta charla, que se están aproximando al desierto, que no lleguen a eso. Y entonces aquí ya nos surge la diferencia entre el concepto de desertización y desertificación, algo que en principio parece similar, pero no es igual, porque lo que está ocurriendo ahora no es solamente un proceso natural. El hombre tiene algo que decir. De la misma manera que cuando hablábamos del cambio climático decíamos, ojo, que el cambio climático puede que sea un cambio natural, pero la intervención humana está contribuyendo a que se acelere este proceso. Algo parecido va a ocurrir con esto. Los seres humanos lo que estamos haciendo es maltratar realmente al planeta Tierra. Lo estamos explotando en exceso, consumimos más agua de la debida, quemamos sus bosques, salinizamos sus tierras, contaminamos el aire, abandonamos sus campos, y todo ello contribuye a que este cambio climático, que inicialmente pudiera ser natural, ahora se acelere, sea más rápido. Hay zonas de la Tierra que debido a causas naturales, pero también a la influencia del hombre, se están desertificando. ¿Y qué significa esto? Pues que hay dos términos que son distintos: desertización y desertificación. Pero son distintos desde un punto de vista científico. Desde nuestras reuniones, en nuestros congresos, lo distinguimos, pero es muy fácil que vosotros, cuando leáis un artículo en un periódico o incluso en una revista científica, se usen indistintamente estos dos términos. En principio, y en castellano, pensad que estos dos términos existen en castellano. En inglés solamente existe la palabra desertification, solamente hay una palabra para las dos versiones. En castellano la desertización la guardaremos para cuando el avance del desierto es un proceso natural. Las primeras imágenes, cuando hablábamos... ¿No les aparece ese mensaje al ingresar? Entonces lo que vamos a hacer... ¡Qué raro! Aquí hay una voz rara. No sé quién está interviniendo, quién está hablando. Bueno, sigo. La desertización, por tanto, será un proceso natural, mientras que guardaremos el término de desertificación para el proceso de degradación de tierras pues, subhúmedas o semiáridas que debido a la acción humana se están aproximando cada vez más al desierto. También podemos decir que la desertificación, por tanto, es la consecuencia de una falta de equilibrio
entre los recursos hídricos deficitarios y el sistema económico que explota los recursos naturales de un área. ¿A qué nos suena esto? Bueno, pero ahora te están haciendo la presentación. Esto nos suena... Te voy a poner. Ponte la cámara. Yo no sé si vosotros estáis oyendo palabras raras. Bueno, esto nos suena a un principio muy importante siempre que se habla de medio ambiente, que es el concepto de la sostenibilidad. Lo que estamos haciendo en nuestra gestión de los recursos no es sostenible. O sea, estamos utilizando nuestros recursos y en concreto los recursos hídricos de una forma insostenible, de tal manera que el sistema económico está explotando, está sobreexplotando esos recursos. Ese uso intensivo e insostenible de los distintos ecosistemas puede producir de forma inmediata unos rendimientos altísimos, pero lo que estamos haciendo es hipotecar una vez más a las nuevas generaciones y los recursos que puedan tener ellos en un futuro, de la próxima generación o dentro de 2 generaciones. Os voy a poner un ejemplo muy claro. Esto está pasando, por ejemplo, en todo el sureste de España, que es una de las zonas donde los procesos de sobreexplotación los estamos viendo de forma más fehaciente. Los plásticos en Almería, esos cultivos bajo plásticos, las explotaciones intensivas agrarias en la comunidad murciana, en Alicante, sin duda están produciendo unos rendimientos inmediatos altísimos, pero el coste de estos rendimientos es que las generaciones venideras no van a disponer ni del volumen, ni la calidad, ni del agua que necesitan, ni de los suelos agrarios que van a necesitar para producir todos estos cultivos. ¿Ha ocurrido esto? ¿Es nuevo? Pues no. Hay muchos antecedentes históricos respecto a esta sobreexplotación de nuestros recursos. Os he puesto aquí algunos: Grecia y Roma en los años 3000 a 1000 a.C., México en la época del México prehispánico, Australia, la Patagonia, en Estados Unidos en toda la depresión de los años 30 con el Dust Bowl. Solamente me voy a detener un poco en lo que ocurrió en Grecia. Fijaros que en Grecia se han encontrado puertos de mar con sus diques, etcétera, etcétera, que actualmente están 20 o 25 kilómetros tierra adentro. ¿Y cómo ha ocurrido esto? Pues esto ha ocurrido porque desde esta época, en la que también el incremento demográfico intervino, pero sin duda lo que realmente se produjo es un cambio entre zonas que estaban cubiertas de bosque mediterráneo, pues había pinos, había otras especies de bosque mediterráneo, entonces los griegos empezaron y cada vez tenían más ganado. Arrancaron los bosques, talaron los bosques y los transformaron en zonas de pastos. Posteriormente también esas zonas de pastos las transformaron en tierras de cultivo. ¿Y qué es lo que consiguieron? Pues que esas tierras que se parecen mucho a muchas zonas de España, que son tierras muy resecas, sobre todo el verano y el otoño, que son tierras, suelos muy blandos, de arcillas, margas, etcétera, al quitar los bosques, aumentaron su vulnerabilidad frente a la erosión. Y los ríos fueron arrastrando sedimentos y cubriendo de sedimentos las zonas bajas y las zonas de puerto y las desembocaduras de los ríos. La consecuencia es que al cabo de los años esos puertos han quedado totalmente aislados de la línea de costa y, por supuesto, inútiles para sus funciones. Esto mismo ya veremos que en España también ha pasado en épocas históricas y con su justificación. Bien, en este cuadro, si lo vemos con detalle, se ve bastante bien todo esto que os estoy explicando. Mira, aquí están todos los factores que contribuyen al deterioro y la pérdida del suelo y de la vegetación.
Hay unos factores naturales que coincidirían con lo que ocurrió, por ejemplo, en el Sáhara, que son los factores climáticos. Dentro de estos factores climáticos estarían las lluvias intensas, porque son las que contribuyen a que los procesos erosivos se agudicen, la aridez, las sequías. ¿Os acordáis de las sequías pertinentes de los que nos hablaba nuestro querido general? Pues eso también es algo que por lo menos desde hace 100 años en España estamos teniendo. Hay otros factores que están más relacionados, que los vamos a llamar factores geomorfológicos, que están más relacionados con el paisaje que nosotros vemos. Por ejemplo, en España todas las cuencas hidrográficas vemos que están formados por rocas muy blandas, arcillas, margas, arenas. Este tipo de terrenos es mucho más fácil que sean arrastrados, se me ha pasado, que sean arrastrados por los torrentes, por los ríos, etc. Son litologías que aportan una gran erosionabilidad a los suelos. Y si a eso se une que nuestro país es un país, España es un país con grandes pendientes, no olvidemos que España, aunque estemos ahora, Madrid esté en la meseta, pero España es de los países más montañosos y de mayor altitud media de toda Europa. Me parece, y no con riesgo de equivocarme, que Madrid es la segunda capital de estado más alta de Europa después de Suiza, de Berna. Bien, entonces aquí en la parte superior tendríamos los factores naturales que contribuyen a este proceso de deterioro y la desertificación. Y aquí a la izquierda tendríamos los factores humanos condicionados, por supuesto, en primer lugar, por la presión demográfica, por el incremento de la población que obliga a buscar más recursos, a buscar alimentos. Esta presión humana ha hecho que haya una sobreexplotación en general de los recursos naturales y en particular de las aguas subterráneas. Esto unido a una serie de malas prácticas como puedan ser los incendios o los procesos de salinización son los que se unen a los factores naturales para contribuir a que se desarrolle el proceso de desertificación. ¿Qué es la erosión? La erosión es el peor elemento, la peor amenaza para el suelo y el principal factor de la desertización. Es algo que nos enseñaban ya en el colegio. La erosión es el desgaste de la corteza terrestre causado por la acción del viento, la lluvia, los glaciares, los ríos, las olas y por la acción humana. No nos olvidemos de esto. Y aquí es donde está ese factor humano que está contribuyendo a que la erosión, a que la desertización... Es blanca, ¿no? ¿Se oye? Rosa, Sí. ¿se está oyendo? Sí, sí, perfectamente. Ah, vale. Bien. La erosión, por tanto, es un fenómeno natural, pero el hombre puede favorecer estos procesos mediante determinadas acciones. Y allí es donde entra el factor humano. ¿Qué acciones humanas desencadenan o contribuyen a que los procesos erosivos se incrementen? Aquí he marcado, hay muchas acciones humanas, pero yo he marcado 5 procesos naturales, procesos humanos, que son los que más contribuyen. Los incendios forestales, la deforestación, el abandono de campos, la sobreexplotación de acuíferos y la salinización del suelo. La erosión hídrica, decíamos, es que yo creo que aquí se han saltado unas láminas, pero bueno, la erosión hídrica es un factor erosivo que conocemos nosotros desde el colegio y que es la producida por el agua. Los horizontes más superficiales del suelo son arrancados y transportados aguas abajo.
Pero ante una definición tan simple como esta que os estoy yo poniendo, yo os haría también una pregunta. Aquí tenemos un cauce más o menos regular de agua, mano izquierda, y a la derecha tenemos una rambla levantina. Una rambla que, como vosotros sabéis, es un canal por el que discurre el agua, pero solamente en determinados periodos. En concreto, en Levante, pues suele ocurrir cuando coinciden las lluvias violentas que dan lugar pues a todas estas, que estas ramblas se pongan en funcionamiento, y como estas lluvias al caer encuentran este paisaje que os estoy enseñando, que es un paisaje resecado, es un paisaje que es muy vulnerable a los procesos erosivos, porque la tierra está seca y suelta, y lógicamente cuando por esto que parece un camino, pero que es el fondo de una rambla, discurren aguas violentas, lógicamente los procesos erosivos son muy acusados. Es más, dentro de la erosión hídrica hay un modelo de erosión del que nadie habla, que es lo que se llama el efecto splash. El splash es el efecto que tienen las gotas de lluvia sobre un depósito de tierra que esté de tierra suelta. Realmente cuando impacta una gota de agua sobre el suelo, auténticamente es como si se produjera un pequeño cráter volcánico en el que las partículas saltan a los laterales, contribuyendo a que esas partículas sueltas posteriormente por las aguas de escorrentía vayan pues pendiente abajo. La erosión eólica es una erosión también natural, pero que realmente para que se produzca necesita que el viento tenga determinada velocidad y que las partículas a su disposición que sean unas arenas sueltas capaces de levantarse y desplazarse a otros sitios. Y esta foto os la he puesto simplemente para que veáis las formas tan peculiares que la erosión eólica produce sobre las rocas compactas. Estos fenómenos de tipo casi seta pues son consecuencia de estos procesos erosivos. Vamos humanas que contribuyen a que la erosión se incremente. Los incendios forestales son uno de los eventos que realmente contribuyen más a que los procesos erosivos se incrementen. En estas dos fotos, fijaros que a la izquierda, bueno, es un incendio activo, y a la derecha tenemos cómo queda el paisaje después de un incendio. Os llamo la atención de que aquí en la parte esta de la derecha se observa que hay como unas cuerdas, ¿la veis? Porque son esto, aquí hicimos una parcela de estas, es una parcela experimental para precisamente analizar los procesos erosivos en los terrenos que se han visto sometidos a un gran incendio. Después de un incendio, el terreno, lógicamente, como queda, es como veis en la fotografía, un suelo totalmente desprotegido de vegetación. Pensad que la vegetación, los bosques, aparte de contribuir a expulsar oxígeno y absorber el CO2 del aire, también ejercen una labor muy importante para fijar el suelo. Con sus raíces, con el sotobosque, se fija el suelo. Cuando la vegetación desaparece, pues ya podéis imaginar que este suelo que queda después de un incendio está totalmente expuesto a los procesos de la erosión. Lo mismo podemos decir de la deforestación. La deforestación, como sabéis, es la tala de árboles para su aprovechamiento en la industria y produce el mismo efecto que un incendio, una gran vulnerabilidad frente a la erosión. Yo recuerdo cuando era niña en esos bosques del Pirineo que también siempre ha habido talas para aprovechar la madera. No olvidemos que desde los primeros moradores de nuestro planeta la madera ha sido pues desde un material de construcción hasta para la fabricación de utensilios, como leña, pero claro, se hacía
una tala selectiva y el bosque seguía funcionando. Actualmente las talas que se hacen son bestiales, como las de las fotos que os he puesto aquí, y lo que queda es un paisaje totalmente desértico y desangelado, donde los procesos erosivos, lógicamente, van a avanzar de forma muy acusada. El abandono de campos cultivados. El abandono de campos cultivados es especialmente peligroso en todas las zonas aterrazadas de la parte del levante español, en Murcia, Alicante, todas estas zonas. En todas estas zonas, los cultivos tradicionales eran precisamente como el que os pongo aquí a la izquierda, es decir, aterrazamientos, y en cada aterrazamiento pues había unos cultivos que el agricultor aprovechaba anualmente, pero a la vez que cultivaba estos campos, lo que hacía es mantener estos muretes de tal forma que este complejo de muretes y escalones frenaba muchísimo los procesos erosivos de las vertientes. Con la irrupción de toda la agricultura intensiva y de los cultivos bajo plástico, se ha observado un tremendo abandono de todos estos campos aterrazados del área mediterránea. Los bancales se van deteriorando y la erosión aparece, hasta el punto que nosotros en el proyecto LUCDEME, del que luego os hablaré, observamos campos abandonados que en el momento que se rompía este murete, en 2 años se habían formado surcos de más de 2 metros de profundidad. Por eso hay ahora una campaña, bueno, hay un proyecto en el que, aunque no se cultiven los bancales, lo que se está propiciando es que se reconstruyan estos muretes precisamente para proteger frente a la erosión todos estos paisajes. La sobreexplotación de acuíferos es también uno de los problemas gravísimos que está incidiendo en el avance de la desertificación. Cuando se trata de sacar agua subterránea, hay un principio básico, y es que no se puede sacar más agua de la que entra dentro de todo el curso del año hidrológico. Por si, como supongo que todos lo sabéis, pero en cualquier caso no está mal el recordarlo, la forma en la que el agua se almacena en el subsuelo fundamentalmente es de 2 maneras. Si estamos en terrenos calcáreos, lo que se forman son auténticos ríos subterráneos y cuevas, etc. Pero en muchas ocasiones el agua lo que hace es ocupar los poros y los espacios que hay entre los sedimentos porosos, por ejemplo, las gravas, los conglomerados, las arenas, de tal manera que se satura todo ese espacio, se llena de agua, de tal manera, y ese nivel superior del espacio saturado es lo que llamamos nivel freático. El agricultor, cuando quiere sacar agua subterránea, pincha y bombea, sacando ese agua que está entre los poros, los espacios, entre los conglomerados, entre las arenas. Pero si llega un momento en que saca más agua que la recarga, es decir, el agua que vuelve a ocupar esos poros cuando llueve, si va sacando más agua de la que entra, llega un momento en que estos niveles freáticos van bajando y llega un momento en que se agota el agua subterránea, o si no se agota, se disminuye muchísimo la capacidad y la disponibilidad de este agua subterránea. La sobreexplotación de estos acuíferos tiene unas consecuencias tremendas. Por supuesto, el que el acuífero se agote y llegue un momento en que ya no se pueda sacar más agua del subsuelo. Pero también hay que pensar que esto va a incidir
en el precio del agua, puesto que los pozos cada vez serán más profundos, los pozos cada vez serán más profundos y cada vez hará falta más energía para bombear el agua del subsuelo. Pero también esto va a producir que haya manantiales en las proximidades que se sequen o que se degraden humedales próximos. Yo quiero recordarles a ustedes, hace unos años las tablas de Daimiel tuvieron unos problemas tremendos porque llegaron a reducirse a un 10% de su superficie. Y esto fue precisamente debido a la sobreexplotación del acuífero de La Mancha, el que entonces se llamaba acuífero 23. ¿Y esto por qué hubo tanta sobreexplotación? Pues es que todos estos procesos están enlazados. Hubo tanta sobreexplotación porque en La Mancha, donde había muchísimos viñedos, la Comunidad Europea favoreció y subvencionó la extracción, el arrancado de muchísimos viñedos. ¿Qué hicieron los agricultores con el dinerito que les dio la Unión Europea, la Comunidad Europea? Pues que puso riego por aspersión y puso maíz, que es un cultivo que necesita muchísima agua. Eso hizo que se sobreexplotara el acuífero 23 y como consecuencia, entre otras muchas, las tablas de Daimiel casi perdieron su identidad. Otro problema que veremos a continuación es que a veces, si estos pozos y esta sobreexplotación está en pozos próximos al mar, hay lo que se llama una intrusión marina, y es que el agua del mar se cuela dentro de estos acuíferos con las correspondientes consecuencias. Ahí llegaríamos a la otra acción humana que está contribuyendo a estos procesos de desertización, que es la salinización de los suelos, que está relacionado en muchos casos con la sobreexplotación de los acuíferos. En el esquema de la derecha ustedes ven que hay aquí un pozo, pero este pozo cada vez está chupando más agua dulce y llega un momento en que si está el mar próximo, de tanto succionar agua, el agua salada se va a colar a través de estos depósitos permeables y va primero a contaminar el acuífero de agua dulce, pero de tal manera que el agua que salga ya no será agua dulce purísima, sino que poco a poco irá saliendo agua salobre. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que al pasar esas aguas salobres por esta última capa, la última capa del terreno, sin duda, cuando el agua aflora, por evapotranspiración el agua se evapora, pero las sales se quedan concentradas en la superficie de los campos, de tal manera que la fertilidad de esos campos sometidos a una gran concentración de sales cada vez es menor. Esta salinización de los suelos está forzando a que cada vez se limiten más las especies que se pueden cultivar en estos campos. Creo recordar que ahora hay zonas del sureste de España que solamente se pueden cultivar melón y algún tipo de tomate que creo que aguanta bastante bien tanto los suelos salinos como las aguas salobres. Vayamos ahora con la desertificación y la desertización en España. ¿Por qué es tan peligroso y por qué hablamos tanto de que en España, como aparecía en el título de esta charla, el desierto está hablando? Pues porque formamos parte de la región mediterránea y la región mediterránea es muy vulnerable. ¿Por qué es muy vulnerable? Pues no hay más que ver dónde estamos. Toda la zona mediterránea está al norte, con esa Europa húmeda y templada, y al sur con esta África árida y seca. De tal manera que hay gran parte de nuestro territorio que, como vemos en esta fotografía,
forma parte más del paisaje del norte de África que de las extensas llanuras cultivadas del centro de Francia, por ejemplo. La región mediterránea y España en concreto, pues tiene una situación geográfica, por lo tanto, límite entre la zona húmeda y la zona seca, pero es que además en nuestro país coincide, por ejemplo, la estación cálida con el periodo seco, el periodo más seco. El verano es la época en donde llueve menos, con lo cual cuando llegan esas gotas frías, esas precipitaciones violentas propias del otoño, aunque este año hayamos tenido gotas frías también en mayo, pero encuentran un suelo totalmente resecado y propicio a que los procesos erosivos avancen de forma muy acusada. También hay otros factores que se los he puesto aquí y tampoco me quiero alargar. Las pendientes acusadas de nuestro territorio también contribuyen a que estos procesos avancen. Hay en la zona mediterránea una gran abundancia de ramblas y barrancos que solamente están activos en los periodos de grandes precipitaciones, pero que contribuyen enormemente al arrastre de sedimentos hacia las zonas de desembocadura. Tenemos grandes deltas, tenemos llanuras costeras frecuentemente pantanosas, estoy pensando en la zona de la Albufera y otras zonas parecidas. La cubierta vegetal es escasa y también es muy importante recordar que nuestro país ha sido ocupado por el hombre desde hace milenios. Por lo tanto, lleva miles de años sometido a una acción de utilización de sus recursos, a un esquilmamiento de sus recursos que sin duda hace que actualmente los ecosistemas actuales sean muy sensibles frente al cambio climático y también frente a los procesos de desertificación. Esto es una foto que he puesto simplemente para que ustedes observen de qué manera no solamente estamos en una región vulnerable, sino que a veces auténticas tormentas de polvo sahariano nos llegan desde el Sáhara hacia nuestras áreas mediterráneas. Bien, este es un mapa de riesgo de desertificación por provincias. Lo primero que observamos, como en casi todos los... Sí, Umberto Eco ya nos enseñó con su cátedra de semiótica que el rojo significa peligro y el azul y el verde significa bienestar. Aquí está claro que en toda la zona mediterránea y en las Islas Canarias es donde más en manchas rojas vemos que lo que nos indican es que estamos ante zonas con un riesgo de desertificación muy alto. Pero no solamente es en la zona litoral, también, por ejemplo, en toda la cuenca del Ebro, ya veremos que también los procesos de desertificación y de aridificación avanzan de forma muy intensiva. Alguien dijo que África empieza en los Pirineos y bueno, aludiendo a esto y con la ayuda de las imágenes Landsat, lo que sí que vemos es que en esta imagen, que es una imagen real con colores del espectro visible, pues sin duda el aspecto que nos ofrece desde el aire nuestro país, pues se parece mucho más a toda la zona de Marruecos, Argelia y Túnez que al centro de Francia o al centro de Alemania. Estas dos fotos lo que nos muestran es que no solamente es en el litoral mediterráneo o en Almería o en Alicante donde tenemos procesos erosivos muy acusados, sino que estas dos fotografías son dos paisajes de la cuenca del Ebro, nada menos que los Monegros y las Bardenas, dos zonas en las que ya más adelante os contaré de qué manera también la acción humana ha contribuido mucho a que actualmente tengamos estos paisajes totalmente áridos y estériles que caracterizan una zona de ese paisaje aragonés y navarro. El delta del Ebro es una de las zonas que decíamos
típica de estos paisajes debido precisamente a los aportes de ese río Ebro. Pero os voy a contar una pequeña anécdota o historia porque creo que merece la pena y que está relacionada con el desarrollo de los procesos erosivos. Quizá os sorprenda el que os diga que el delta del Ebro no existía en tiempo de los romanos. Los deltas son formas litorales que son la consecuencia del equilibrio entre los depósitos que arrastra el río, en este caso el río Ebro, y los arrastres litorales, que las corrientes litorales, en este caso, las corrientes litorales vienen del nordeste y van hacia el suroeste. Entonces ahí se crea un espacio en equilibrio. Si los aportes son mayores que el arrastre, el delta crece. Si es al revés, el delta disminuye. Pues bien, se ha podido reconstruir la evolución de la superficie del delta desde la 4000 años antes de Cristo hasta la actualidad. También influyen, por supuesto, lo que se llaman los ascensos eustáticos, que son los cambios del nivel del mar. Pero aquí nos vamos a referir simplemente a ese equilibrio entre los depósitos arrastrados por el río y los arrastres litorales. Fijaos una cosa, decíamos que nuestro territorio es un espacio que durante civilizaciones varias, los fenicios, los cartagineses, los romanos, han estado aprovechándose de sus recursos. Pues según parece, y lo pongo en duda, pero bueno, la cuenca del Ebro en su día estaba también cubierta por una cierta vegetación. Algunos dicen que había grandes bosques de sabinas. Lo que sí que es cierto es que la toponimia nos habla de esto. Hay muchos pueblos, muchos parajes en los que se llama el sabinar o que aluden a la presencia de distintas especies que ahora en los paisajes que os he enseñado no hay en absoluto. Aquí tenemos un esquema en el que se ve la evolución del delta del Ebro desde esta época hasta la actualidad. ¿Y por qué fue esto? Pues porque parece que los romanos, y no solo los romanos, procedieron a talar, a deforestar toda la cuenca del Ebro, y esto trajo como consecuencia un incremento en los depósitos que arrastraba el río, de tal manera que desde la época de los romanos el río Ebro se encargó de que este delta del Ebro fuera creciendo poco a poco a merced de estos depósitos hasta alcanzar la superficie actual que podemos ver en estas fotografías. Pero también os podría decir que actualmente el delta del Ebro está en retroceso. ¿Por qué está en retroceso? Porque a lo largo del curso bajo del río Ebro se han construido varias presas y estas presas actúan como tapón frente a los sedimentos que arrastra el río y evitan que esos depósitos lleguen hasta la zona de la desembocadura. Por lo cual, ahora lo que se está observando precisamente es que la cuña salina, es decir, el agua del mar, está intentando cubrir todos los cultivos del delta del Ebro, los arrozales y demás, y hay una gran preocupación hasta el punto que hay varios proyectos que no sé si saldrán a la luz para intentar evitar que cuando sube la marea las aguas salinas, la cuña salina que se llame, impregne todos estos campos de cultivo. Estas son dos fotos muy peculiares para que os deis cuenta de la vulnerabilidad que tienen estas formas litorales tan sometidas a procesos de equilibrio. Son dos imágenes de satélite, una del 15 y otra del 21 de enero del año pasado, de 2020, antes y después del temporal. Un temporal que, como podéis observar en la imagen de la derecha, cubrió casi todos los campos de cultivo del delta del Ebro. Bien, ¿cómo es la lucha contra la erosión y la desertificación en España? La lucha contra la erosión se inicia a mediados del siglo XIX y viene de la mano de los ingenieros de montes.
En esta fotografía está la escuela, precisamente, de ingenieros de montes, la primera que se construyó en Villaviciosa de Odón en 1848. A partir de entonces, creación, pero voy a ir acelerando un poquito, se crea la escuela de montes, son los primeros que se dieron cuenta que los procesos erosivos, la manera mejor de frenarlos era con la repoblación forestal. Creación del Servicio Hidrológico, Plan Nacional de Montes, Ley de Montes, Ley de la Reforma Agraria, etc. Pero es a partir de 1975 cuando realmente España se implica en la lucha contra la desertificación. Entre agosto y septiembre de 1977 se desarrolla la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la desertificación en Nairobi, Kenia, y allí se aprueba un plan de acción gestionado por el NUMA. El NUMA es el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Estas conferencias y estos acuerdos, estos planes de acción de Naciones Unidas, no sé si sabéis que no son vinculantes para los países que los firman, de tal manera que posteriormente son los distintos países los que se tienen que concienciar y aprobar sus propios proyectos para desarrollar los acuerdos de estas conferencias de Naciones Unidas. Pues bien, en 1981 se aprobó el proyecto LUCDEME, en el que tuve la suerte de participar, que significa lucha contra la desertificación en el Mediterráneo. El proyecto LUCDEME, por lo tanto, fue una iniciativa del gobierno español tras la conferencia de Nairobi y fue en paralelo, ICONA aprobó el documento sobre la problemática de la erosión, programa de acciones en la vertiente mediterránea. Es decir, que este proyecto LUCDEME también fue acompañado por una serie de acciones de otras instituciones españolas. Los objetivos de LUCDEME eran analizar los recursos y factores implicados en la desertificación, determinar las técnicas y los sistemas aplicables para la lucha. Sobre todo lo que hicimos es mirar la forma de cuantificar la pérdida de suelo en todos los terrenos afectados y finalmente había una fase que era formativa, es decir, preparar a los agricultores, a los gestores de la agricultura de las comunidades afectadas para que pues gestionaran de forma adecuada esos territorios. En España, este proyecto lo desarrollamos 4 centros de investigación y universidades, la Universidad de Valencia, la Universidad de Murcia, la Estación Experimental de Tierras Áridas de Almería del Consejo de Investigaciones Científicas y el Centro de Ecología Pirenaica también del Consejo de Investigaciones Científicas. En la actualidad todavía hay un seguimiento de todo lo que se hizo en esta década y en los datos que aportan las estaciones experimentales que montamos en esa época. Se elaboraron mapas muy interesantes y no solamente los 4 organismos implicados, sino que también contribuyeron a ello pues, otras instituciones como el Instituto Geológico y Minero de España, ICONA, de hecho, publicó todos los mapas de procesos erosivos, las instituciones regionales también o comunitarias también contribuyeron a todo ello. Aquí hay algunos de los documentos que publicamos. Fue muy interesante la elaboración de los mapas de estados erosivos, porque con estos mapas de estados erosivos se consiguió cuantificar en toneladas de tierra por hectárea las pérdidas de suelo que periódicamente se producían como consecuencia de los procesos erosivos. Y eso fue, yo creo, el primer intento que existía en España de cuantificar los procesos erosivos. Cada 10 años se hacen reuniones y convenciones para ver qué es lo que se ha avanzado. En el año 94 se desarrolló la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la desertificación, fue en París, y ahí se llevaron todo el LUCDEME
Se hicieron una serie de acuerdos, como pasa en todas estas reuniones, que entraron en vigor en 1996 y como consecuencia de la firma de esta convención se aprobó el otro proyecto más reciente, que es el PAN, el Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, que es un compromiso de España como firmante de esta convención contra la desertificación. Hay una serie de fechas que ustedes ven en las que se fue elaborando este proyecto PAN, que fundamentalmente y como contraste con el UCDEME, que lo hicimos universidades y centros de investigación, en este caso se acordó que correspondía al Ministerio de Medio Ambiente, que ahora ya no existe, la elaboración de este proyecto PAN. Este proyecto PAN tuvo distintas fases y se aprobó finalmente en el año 2007. Los documentos que elaboraron ya el Ministerio de Medio Ambiente también fueron muy interesantes. En este caso, estos mapas, aunque son mapas de España, realmente se hicieron unos a escala 1,50.000 y otros a escala 1,100.000 y luego ya se plasmaron, se mantuvieron a las escalas en las que se elaboraron, pero luego se hicieron unos mapas generales como los que les estoy mostrando aquí. Aquí precisamente este de la derecha es un mapa de la sobreexplotación por cuencas hidrográficas, de la sobreexplotación de recursos hídricos, de los acuíferos. En este caso se incidió mucho en el papel de los incendios, curiosamente, aunque los procesos erosivos son en Levante, sin embargo, la repercusión de los incendios sobre los procesos erosivos se centraba mucho más en la zona de Galicia. Lo que pasa es que Galicia tiene un clima que no propicia el que los procesos erosivos se desarrollen como cuando el incendio se hubiera sido en Almería o en Málaga. Los objetivos del PAN era contribuir al desarrollo sostenible en todo el territorio nacional y en particular en las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas, prevenir la degradación de todos los ecosistemas, rehabilitar dentro de lo que se podía y intentar recuperar tierras que iban en camino de la desertificación y luchar en general frente a este proceso que es muy difícil de frenarlo porque va en paralelo con el cambio climático. En 2007 se desarrolló la 8ª conferencia de las partes de la Convención de Lucha contra la Desertificación, en la que, bueno, todos los países firmantes, entre ellos España, fijaron unos indicadores para que todos los países implicados pudieran evaluar homogéneamente los efectos de la desertificación, pidieron una mayor implicación a los países ricos, que tienen en concreto a los países del norte, países europeos de la cuenca mediterránea, para que ayudaran en todos estos proyectos a los países del norte de África que están intentando desarrollarse, pero cuentan con menos recursos que nosotros. Y ya se adoptó un plan estratégico a 10 años, que es el que está vigente casi hasta la actualidad. La repercusión en los medios de comunicación de estos procesos de desertificación va por rachas. Hay veces que salen muchos artículos, otros que no. Estos 2 artículos de periódico corresponden a los años 2003 y 2004. En uno se dice que más del 31% del territorio español padece un riesgo muy elevado de desertificación. Otro artículo en el que habla de que el clima de la península ibérica se está africanizando, pero antes de terminar yo les quiero abrir una visión de un problema del que no hemos hablado nada, pero que me gustaría que ustedes lo tuvieran en su mente, y es las consecuencias a efectos de las migraciones que los procesos de desecación y desertificación están teniendo en todo el mundo, y en concreto en las zonas áridas del mundo. El mar de Aral
era el cuarto lago más grande del mundo, con 70.000 kilómetros cuadrados. Bastaron 4 décadas para secarlo. En los años 50 la zona se convirtió en el gran centro mundial productor de algodón. Aquí hubo una gestión de los recursos hídricos catastrófica. Entonces esto pertenecía a la URSS, se desviaron los ríos que alimentaban este lago para conseguir grandes superficies de algodonales. Por supuesto, se convirtieron en el gran centro mundial productor de algodón, pero se cargaron el mar de Aral. Hace unos meses leí un artículo de este científico que decía: no lo llamen mar de Aral, llámenlo Aral Qum, el desierto de Aral. Ahora lo que tenemos es arena y sal que tenemos que retener porque los vientos esparcen este polvo sobre los pueblos, los cultivos y la gente de alrededor, destruyendo la prosperidad. Y el otro día, el 5 de enero, vi en El País este artículo que también es impresionante: la desaparición del mar Caspio. Este cambio climático está consiguiendo que nada menos que el mar Caspio se esté desecando. ¿Qué consecuencias? Bueno, aquí verán ustedes que aquí está en la foto de la izquierda, este es el mar Caspio y este pequeñito es los restos de ese mar de Aral del que les hablaba. Pues que había no miles de personas, millones de personas que vivían en esta zona y se alimentaban o se nutrían de las aguas tanto del mar Caspio como del mar de Aral, y en un futuro próximo estarán obligados a emigrar a otras zonas donde haya agua. Lo mismo podemos decir de muchas zonas de África, de tal manera que si ahora en las pateras nos vienen de 100 en 100 o de 1000 en 1000, yo presiento que de aquí a unas décadas la migración de estas zonas de África, que ahora todavía tienen algunos cultivos que se pueden considerar como semiáridas, pero que tiempo se van a convertir pues, en zonas muy secas y casi desérticas, esa pobre gente tendrá que emigrar. O sea que nos llegarán no pateras de 100 en 100, sino cientos de miles de hombres y mujeres que buscarán un terreno, un territorio un poco más bondadoso con sus vidas para poder sobrevivir. Para terminar, para seguir diciendo que el desierto sigue avanzando, traigo esta publicación de noviembre del 2019, en el que ya la superficie de España desertizada es mucho mayor. La sequía amenaza a España, un 75% de la península está en riesgos de desertificación. Pues muchas gracias a todos ustedes. Espérate, a ver si... Muchísimas gracias, Blanca. Como siempre, magnífica tu exposición y súper amena. Oye, ¿queréis alguno preguntar alguna cosa a Blanca o hacer alguna aportación? Sí. A ver, Gonzalo, te toca. Sí. Yo, en primer lugar, felicitar porque creo que esta conferencia se debería de impartir en algunos ministerios. Sería bueno hacerlo. Sí. En segundo lugar, me gustaría dejar bien claro, y Blanca esto lo debe conocer mucho mejor que yo, pero yo como ingeniero de minas conozco y sé que por lo menos hasta que me jubile, las aguas de los acuíferos e incluso de los ríos, el agua no es propiedad ni de la provincia ni del dueño del campo ni nada, es un bien nacional y corresponde al Estado la gestión tanto de los acuíferos como de los ríos, cosa que en fin, yo no digo que sea malo, pero sin embargo el Estado de las autonomías ha traído grandes guerras en este sentido. Y con respecto a la provincia de Almería, lo que sí querría aportar es que muchas de las cosas que eran sueños hace años, es decir, se han hecho una serie de obras muy baratas para laminar
estas tormentas que hay de vez en cuando, de tal manera que ese agua sirva para recargar los acuíferos. Y querría dar dos ejemplos muy recientes vamos, uno no es muy reciente, uno de ellos es de hace años cuando tuve ocasión de visitarlo. Uno es en Túnez, en donde ha aparecido un artículo en el National Geographic que dice que anualmente se desertizan o se desertifican aproximadamente 10.000 hectáreas. Y entonces una mujer argelina que vivía en París magníficamente se fue a Túnez y ha conseguido en unos años la siembra de 650.000 acacias, que es según parece crece muy rápido, y ha recuperado 1.500 hectáreas. Una mujer, ella sola, sin ayuda estatal, sino poniéndose de acuerdo con la gente del campo. Fantástico. Otro ejemplo, perdona, es en el desierto de Australia, que nos ha mostrado antes Blanca. Yo he tenido ocasión de visitar ese desierto y existen, y supongo que se irán, 4 centros mineros muy importantes que se autoabastecen no solamente de agua de los acuíferos, porque allí lo que sucede es que también llueve muy pocas veces, pero cuando llueve son unas tormentas terribles. Sí. Entonces, con unas obras hidráulicas muy sencillas, se recargan los acuíferos y estas minas, que son unas minas riquísimas de metales, se autoabastecen de carne, de pescado, porque tienen piscifactorías artificiales, viven allí miles de personas y desde el aire se ven unas zonas verdes rodeadas del desierto. O sea que cuando hay voluntad política de hacer las cosas se hacen. Y perdón, lo último, ¿cuál fue la idea magnífica que tuvieron? En fin, dado lo mismo del partido que fueran, eso es indiferente. Pues poblar el Levante de desaladoras. Lo primero, las desaladoras son carísimas, carísimas. Y en segundo lugar, plantean un problema tremendo porque, claro, esa sal que le quitan al mar hay que echarlas en algún lado. ¿Y dónde las echan? Pues visitar, en fin, algunas zonas del mar, zonas de Levante, y lo veréis. Pero la idea principal es que la gestión de los acuíferos no corresponde a los dueños ni del campo ni a las autonomías, corresponde al gobierno de la nación. Y eso se ignora, la gente eso no lo sabe. Y se cree, no, el agua que pasa por mi provincia, ese agua es mía. No, señor, ese agua no es tuya, ese agua es de la nación, igual que las minas, igual que, en fin, que todo lo que hay bajo la superficie del suelo. Nada más, solamente quería aportar esto. Blanca. Bueno, efectivamente, la gestión del agua actualmente en España es por cuencas hidrográficas y por eso están las confederaciones hidrográficas, etcétera, que en función de que esa cuenca hidrográfica ocupe solamente una comunidad autónoma o se ocupa varias, pues la gestión es distinta. Pero desde luego, de hecho, cuando el supuesto trasvase Tajo Segura, precisamente entraron en competencia intereses no solamente económicos, sino también políticos sobre el abastecimiento de agua en las distintas comunidades. Mira, Blanca, hay una intervención de una persona a través del chat que dice: en España, ¿qué medidas concretas para impedir la desertificación se han transformado en ley que obligue a instituciones y ciudadanos? Bueno, hay muchísima legislación sobre... ¿Alguien ha metido aquí algo? Que sí, lo veo aquí. Noli, la voy a sacar. Vale. En lo que estamos viendo la pantalla, que sí que se han hecho muchas acciones, entre otras, aparte de la reforestación, las repoblaciones forestales, también ha habido una orientación sobre cultivos que mantengan mucho más, que sujeten, por así decirlo, los suelos, que favorezcan la fijación de los suelos, etcétera. Y luego todas estas leyes, la ley de montes, etcétera, toda esta legislación que os he puesto, en el fondo contribuye a que con determinadas medidas pues se frene la desertización, claro. Mira, Capote, no sé cómo te llamas de nombre. Ramón. La palabra, Ramón. Mi querido Ramón. ¿Qué tal, Blanca? ¿Qué tal, Ramón? María José, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? Bueno,
No estoy muy acostumbrado a este tipo de cosas. Una de las razones también de estar hoy, aparte del interés de la charla, era integrarme un poco. Mira, yo lo que veo, primero enhorabuena por la charla, creo que es una presentación y descripción estupenda de cuáles son los problemas y cuáles son las causas. Las causas son mala gestión o gestión inapropiada y el cambio climático considero que es un factor más. Es un factor muy importante, pero es un factor no controlable. Y esto es lo que a mí me plantea el pensar que todos esos esfuerzos que se están haciendo por bajar el calentamiento son inútiles. Lo que hay que hacer es una gestión adecuada a un proceso natural que es el calentamiento, que viene ocurriendo desde hace 10.000 o 12.000 años, desde la última glaciación, lo que yo lo he visto en Mauritania, esto comentabas del Sáhara, Sí. Lo que vemos también en los cuadros de la pintura paisajista holandesa de los siglos XVII o por ahí, estaba la gente patinando, estábamos en la pequeña era glacial. En la Y pequeña esa era edad. glacial está descendiendo y estamos dentro de un interglacial. Yo considero que es un factor más, quizá importantísimo, y creo que lo que tú dejas claro es que es un problema de gestión de contaminación, de erosión, muchísimos problemas que no son solo el que suba 1 grado la temperatura. La subida de 1 grado la temperatura yo pienso que es un proceso natural y es imparable. En la erosión interviene la acción de la gravedad. Lo que hay que hacer es poner redes para que no caigan bloques o lo que sea, pero no quitar la atracción de la gravedad, porque eso es imposible. Esto es imposible. Pues lo mismo es el cambio climático que está ocurriendo. El Cuaternario es una época rara, más seca, más fría. Otra cosa, los desiertos se van a desplazar, pero también las zonas húmedas, las zonas tropicales. También. En el Mesozoico, en el comienzo del Terciario, había clima muchísimo más cálido, había mucha más vegetación y los animales han tenido los tamaños más grandes de la historia de la Tierra. Entonces yo lo que pienso es que en algunos sitios inevitablemente se va a avanzar y hay que tomar acciones como las que tú propones, son acciones concretas sobre fenómenos concretos, y en otras zonas a lo mejor va a haber pluviselva, una pluviselva que va a dar una vida mucho más, con muchas más variaciones y mucha más riqueza incluso que la que hay ahora. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir. Otra cuestión, esto es solo un pequeño detalle, lo del delta del Ebro. ¿Habéis tenido en cuenta los perfiles sísmicos de reflexión, cómo ha evolucionado el delta en el Cuaternario? O sea, no solo en unos cuantos años desde los romanos, sino cómo está evolucionando el delta, desde cuándo ha empezado, cómo evoluciona, qué tiene que ver con el río, tal como dice toda la investigación petrolera de la región, donde hay perfiles sísmicos de reflexión. Nada más. Y me ha parecido estupendo lo que has dicho porque han marcado los problemas y las cosas que hay que hacer. Gracias, Ramón. No, yo la información que os he puesto sobre la evolución del delta, yo no he tenido nada que ver en esa investigación, ha sido información que he cogido ya hecha, o sea que yo no sé qué factores han tenido en cuenta. Respecto a la mala gestión, solo te voy a decir una cosa, Ramón. Cuando se hizo el trasvase Tajo Segura, que tú sabes que Ricardo intervino, mi marido, entonces una de las premisas que decían para que el agua de la Mancha fuera a Murcia, a la cuenca del Segura, era que no se incrementara ni una sola hectárea de regadío, porque el objetivo del trasvase era garantizar los regadíos que ya había entonces y que si tenían periodos de sequía, pues se pudieran asegurar con las aguas del trasvase. Desde entonces se han incrementado más de un 30% las hectáreas de regadío en el Levante español. Con eso ya está dicho todo. Yo lo que pienso es que eso es donde hay que actuar. Claro. Y algunas de las cosas que para reducir el calentamiento me parecen inútiles. 1 grado, bajar 1 grado, cuando estamos hacia el interior de una interglaciar con sus variaciones, creo que es un trabajo inútil. Lo que hay que hacer es lo que tú has comentado. Gestión. Para todos los procesos, teniendo en cuenta el cambio climático como un factor más, posiblemente muy importante, más importante que otros, pero un factor más que hay que tener en cuenta para gestionar lo que está ocurriendo. Eso yo creo que es perfecto.
Gracias, Ramón. Isabel. Yo. Hola, buenas tardes a todos y feliz año. Una cuestión que quedaba así, porque has terminado con ella, hablando del 75% de la península está en peligro de desertificación. Quisiera saber, ¿se han tomado medidas o se han hecho algún proyecto? ¿Para qué? Para demostrar que es el 75%. No, simplemente si cuando hubo ese ministerio de medio ambiente se empezó a hacer algún tipo de planificación, de leyes. Sí, ¿Siguen en vigor o no siguen en vigor? Sí, claro que siguen en vigor. Es más, esos mapas de estado erosivo también se hicieron, por ejemplo, en determinados territorios de la meseta. Y entonces allí se vio que hay zonas de la meseta donde la pérdida de suelo por erosión es muy importante. O sea que sí que se hicieron. ¿Y se tomaron en serio? Bueno, eso ya no depende de mí. Yo sé que se hicieron y se acordaron, porque en última instancia hay una gestión pública, pero también hay una gestión privada. Es decir, hay una gestión pública que se debe sobre todo centrar en el control de que se cumplan las normas que se han aprobado. Pero luego están unas iniciativas privadas que son los que hacen, que transforman, pues lo que pasó con lo de las tablas de Daimiel, que se transformaron los olivares, todos los campos de olivos en campos de maíz, con lo cual la demanda hídrica se incrementó en grado sumo. Y una cuestión, a ver si ya, me la aclaras ya esto. Hemos hablado de que la propiedad de los acuíferos es estatal o del gobierno, pero tengo entendido que en Canarias es privada. No, vamos a ver, es que el problema es que al ser un terreno volcánico, y eso Ramón Capote sabe más que yo, el agua va por distintos caminos que cuando estamos en rocas sedimentarias. Entonces, el problema del agua en Canarias tiene una gravedad tremenda al tratarse de zonas volcánicas y zonas además con una gran sequedad y pocas precipitaciones. Sí que hay una privatización de determinados recursos hídricos, como también ahora hay muchísimas desaladoras, entre otras cosas, porque como pasa en Las Palmas, no hay otra solución para buscar agua dulce. Vale, muchas gracias, Blanca. De nada, Isabel. ¿Alguna cosita más? Yo. Paco Aceves. ¿Qué tal, Paco? Paco Aceves y Rosa Gómez. Tienes el micrófono, Paco. Ahora. Tienes que ponerte el micrófono, Paco. El micrófono, Paco, está. Tienes apagado el micrófono. El micrófono. Ahora, Paco. Yo quería referir. Muchísimas gracias. Ha sido fenomenal. Pero que Rosa está bien sorda. ¿Quién habla? Rosa Gómez, espera un poco, que está hablando Paco. Vale. Yo quería referirme a la afirmación de que la desertificación no se puede trabajar en contra. Se puede modificar. Mira, Israel llegó a la independencia en 1948. En 1960, hace ya 80 años, cuando se sobrevolaba la zona de la antigua Palestina, luego transformada en Israel y Palestina, pues cuando uno lo sobrevolaba veía perfectamente la frontera entre los dos países. ¿Por qué? Por la zona verde. Toda la zona verde era Israel y más allá la zona árida era Palestina. Quiere decir que Israel, no sé si explotando excesivamente acuíferos o lo que fuera, pero logró revertir esta condición. Posteriormente creó sistemas de riego, como tú conocerás mucho mejor que yo, expandiendo alquitrán muy cerca de la superficie para que se mantuviera el agua. E Israel ha transformado el país casi en un vergel.
Y es lo que tenía que decir, aparte de darte muchas gracias por tu magnífica conferencia. Paco, cuando me hablas de Israel, tengo que callarme porque Israel es el país que mejor gestiona sus recursos hídricos. O sea, yo creo que es el único país del mundo que ha conseguido aprovechar el agua de condensación y cuantificarla, es decir, el agua de la niebla. Tiene mecanismos para aprovechar el agua de condensación atmosférico. O sea que todo lo que me cuentes de Israel, digo, es verdad. Rosa Gómez. Buenas tardes. ¿Qué tal, Rosa? Gracias, Blanca. Ha sido fenomenal. Hombre. Yo quería decir que mucho tiene que ver con el clima climático. Vamos, el cambio climático. Yo vivo en la dehesa de la Villa y con esta Filomena que ha venido, sí, la dehesa de la Villa se queda sin pinos. Es que ha sido horrible. Yo salí el otro día y me daban ganas de llorar, porque prácticamente más del 70% de los pinos se mueren. Sí. Pero no, es que no pueden plantar otras cosas. Gracias. Bueno, el otro día lo que leí es que los que se han roto sobre todo han sido los árboles de hoja perenne. ¿Por qué? Pues porque son los que han mantenido, en nuestro barrio hay muchos en los árboles aligustres. Esos se han tronchado todos, porque retienen mucho la nieve y pesaba mucho y se han roto. No, estos son pinos. Pinos, y se han roto. Pinos, pero pinos que yo llevo aquí viviendo 75 años y ya estaban. Pero es que nos quedamos sin ninguno. Sí. Es de verdad desesperante. Porque los pinos son muy rígidos. Sí. Son poco flexibles. También hay que pensar que en el medio urbano las raíces no pueden profundizar mucho, sobre todo, no digo en la dehesa de la Villa, pero en las calles decían que en gran parte los que se han tumbado totalmente es porque las raíces entre todas las tuberías del abastecimiento de agua, de las redes de teléfono, de luz, tienen muy poco espacio para arraigar y que es más fácil que se tumben. ¿Alguna cosa más, chicos y chicas? Fidel, ¿quieres despedir a Blanca? Bueno, puedes despedirla tú también. Gracias en cualquier caso, Blanca. Hasta me doy por despedida, ¿eh? Me doy por despedida. No solo a Blanca, sino a todos los demás que han estado en la conferencia. Sí. Ha sido muy interesante y yo creo que, bueno, pues que algo podemos incluso aprovechar para nuestra vida de ordinaria. Sí. Y extraordinaria también. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Blanca. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muy interesante. Hasta luego. Un aplauso. Para la conferencianta, ¿no? Que no le hemos aplaudido. Hasta pronto a todos. Hasta pronto a todos. Adiós a todos. Chao. Blanca, al final has Adiós sido a todos. salvados por la campana, ¿eh? En el último momento. ¿Has visto? Yo digo, no vamos a poder. Madre Ya mía, verás. veía que no podías compartir pantalla. Yo también lo he pensado, pero hay que decir, los años dan serenidad. Los años Nada. Con calma y todo se soluciona. Muy bueno. Venga, Un beso, abrazo. chao. Adiós. Hasta luego. Noli nos vuelve a poner su pantalla. Noli quiere compartir con nosotros algo. Algo. Yo no sé por qué pone esto. Noli, ¿qué has hecho?